¿Investigaron entonces qué es el Pulitzer? ¿Lo pueden contar? Ay, el expresionismo, Maca, estabas re afilada. Sí, sí, porque me gusta el tema de que trata el libro en general, así que bueno, me Bien, puse y lo investigué un poquito. bueno, entonces vamos con el tema del Pulitzer. ¿Por qué nos importa tanto esto? Que haya ganado ese premio. ¿Saben? ¿Habían escuchado hablar del Pulitzer alguna vez? Dice que son galardones. Sí, es el premio literario más importante que se da en Estados Unidos. Es un reconocimiento, o sea, obtener ese premio es algo que te posiciona a nivel mundial y además es un premio muy serio, muy respetado, que se da sobre todo a libros, a novelas, pero también hay una categoría para la no ficción. De ahí han surgido en los últimos años incluso géneros literarios nuevos que antes no existían. Nosotros el próximo libro que vamos a ver es un libro, es una novela de no ficción. Es algo bastante extraño, pero bueno, es tan interesante como Maus. Para las que pudieron empezar a verlo, ya desde la tapa, desde la portada, estamos viendo que este libro se refiere a un episodio histórico concreto, que ¿cuál es? El holocausto. El holocausto. Bien, eso lo notamos porque... Por el símbolo nazi que está al fondo del Bien, recorrido. ¿cómo se llama ese símbolo? Esvástica. La esvástica, bien. Entonces, ya desde el principio notamos que se va a tratar de eso, pero fíjense que un tema tan serio para la humanidad está tratado acá con personajes que son ratones y un gato. Y este gato está representando ¿a quién? Fíjense los rasgos que tiene. A los alemanes. A los nazis. A los alemanes en general, y a Hitler en particular. Claro, fíjense el bigotito. Bien, entonces tenemos que los ratones son los judíos, los gatos son los alemanes, ¿y qué otros animales aparecen dentro del texto para las que ya empezaron a mirarlo? Los cerdos. Aparecen los cerdos, que son ¿quiénes? Los polacos. Polacos. Aparecen los cerdos, que son los polacos. Bien. El papá. Y los perros. Los perros. También los perros no recuerdo quiénes son. Los perros decían que eran estadounidenses. Ah, bien, todavía yo lo estoy releyendo, pero estoy en la primera parte. Vieron que está dividido en dos partes, sí, el libro. ¿Y se acuerdan cómo se llaman esas partes? Acá en la tapa no sale la bajada o el subtítulo, que sí sale en el interior, y que es relato de un superviviente. O sea que ahí ya, desde ese subtítulo, nosotros ya tenemos la idea de que esto va a ser ficción o no. No. En realidad está basado en la realidad. Bien, ¿y qué palabras nos dan esa pauta? De que Cuando está dice relato. Cuando dice relatos, bien, y de la idea del superviviente. Bien. Y está dividido en dos partes del libro. Ahí está. No sé si se lee algo, pero la primera tiene un título súper efectivo y terrible, y que ya nos da la pauta de lo que vamos a encontrar, que es Mi padre sangra historia. Y la dos es Y aquí comenzaron mis problemas. Vieron que tiene una pequeña introducción, un pequeño prólogo, que es de una página, de 2 páginas, una hoja, digamos, que es cuando él está con sus amigos y se le rompe, se le engancha el patín, y va y le dice al papá que se le engancha el patín y que los amigos lo habían dejado solo. ¿Y el padre qué le contesta? Que los deje solo en una habitación y ahí sabrá qué amigos tiene o algo así, creo. Claro, o sea, el padre cree en lo humano, si consideramos que la amistad es uno de los valores como humanos
que más nos representan como especie. ¿El papá cree en eso, cree en la solidaridad, en la amistad, o le está planteando que es un poco esto del sálvese quien pueda? Sí, la verdad que representa eso de sálvese quien pueda y como que la amistad es algo como tipo pasajero, algo así, quiere demostrar. Claro, entonces acá en relación con ese subtítulo, o sea, con el título del capítulo, que es Mi padre, sangre, historia, ese prólogo pequeño de 2 páginas es tremendo porque en realidad lo que nos está dando la pauta con respecto a la presentación de ese personaje, ¿qué es? Que esa es una historia cerrada para su papá. Dice, mi padre sangra historia. Y puede ser que no. Bueno, a mí se me hace que no, por eso. Claro que no, su papá juzga y ha reconstruido su vida en relación al horror que le tocó vivir, y demasiado con que es un sobreviviente. Eso quería hablar con ustedes, que vean este personaje de Vladek, esta figura, porque al principio es como que nos cae muy mal, que anoten eso en su diario, cómo es el recorrido afectivo de ustedes con respecto a este personaje. Es como re desagradable, hincha, que se está fijando siempre en el detalle de no dejes la luz prendida, no gastes esto. Pero bueno, después, con el recorrido de la historia, nosotros vamos también entendiendo por qué él es así, y empezamos de alguna manera a sentir una profunda lástima y una profunda angustia por Vladek. O por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Por eso me gustaría que ustedes vieran qué sienten ustedes y qué les pasa con respecto a este personaje, que es de una gran complejidad debido a todo lo que tuvo que pasar. Y también ahí vamos Profe, viendo. Sí, usted sabe que yo todavía no lo empiezo a leer, pero sí empecé a ver algunas páginas y en el momento que empecé a ver las páginas y a leer algunas partes así, me hizo acordar mucho a la película de La vida es bella. claro, sí, toma el mismo tema, pero vamos a ver que en la película de La vida es beta, si ustedes quieren lo pueden trabajar más adelante, hay una especie de visión idealizada. Digamos que esto es, piensen ustedes que el que dibuja esto es el hijo del sobreviviente, o sea, esto está a flor de piel todavía, este hombre es sangre historia, como todos los que pasaron lo que él pasó y él logró sobrevivir, fueron millones los que no sobrevivieron. La película La vida es bella está hecha 50 años después de eso, cuando todas esas personas ya están muertas y hay una visión más así como de historia, como lo vemos nosotros. Bueno, eso es el pasado, pero para esta gente eso no era el pasado, era el horror constante y presente cada día de su vida. Y para él, para Art Spiegelman, para el ilustrador, es la historia de su propia vida, o sea, él vive muy mal la relación con su papá. Ya van a ver qué es lo que pasa con su mamá, que ella, aunque sobrevive a Auschwitz, no, en realidad no lo puede sobrevivir, no lo puede soportar, no puede soportar la vida después de eso. Pero bueno, no les spoileo, ustedes leanlo tranquilas y después la semana que viene, cuando lo terminen de leer, ahí sí ya vamos a hablar de todas estas cosas. Cuestiones interesantes en lo técnico que nosotras tenemos que tener presentes en este libro. Fundamental entender y remarcar la diferencia entre autor y narrador, que cuando se los pregunté en los cuentos de mi tío, todavía no, que había algunas que no lo tenían claro. El autor es una realidad extratextual, está fuera del texto. El narrador es el que se encarga de contar la historia, nunca el autor. ¿Por qué? Porque si la historia la contara el autor, tendría que contarla siempre desde sus características como reales. O sea, si yo me pusiera a escribir, tendría que contar siempre desde el lugar de una mujer de 46 años que vive en Mendoza y que es zaraza. Y yo puedo escribir como si fuera un niño, por ejemplo, o como si fuera una joven del siglo XVII. Bueno,
esa voz que cuenta la historia es el narrador, nunca el autor. En este caso, va a coincidir ese autor, que es Art Spiegelman, con una ficcionalización de sí mismo, que es el que aparece en el texto contando la historia. Pero el que aparece en el texto es un narrador. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Esto es ficción, Profe. siempre. Sí. ¿Lo puede explicar? O sea, ¿puede explicar la diferencia? Porque a mí me la marcó como que no la entendía y puede ser que no, todavía no la entiendo. ¿Lo puede explicar con los cuentos del tío? Claro, en los cuentos del tío, ¿el autor quién es? Chris Presley. Chris Presley, que está fuera de esa realidad. Chris Presley es un señor que vive en Inglaterra. Ahora, Chris Presley inventa un personaje al que le da la voz para contar esa historia. En el caso de los cuentos de mi tío, hay un narrador en primera persona, en el marco. Entonces, el que cuenta la historia al principio, ¿quién es? Edgar. Es Edgar, claro. Entonces se dan cuenta que Chris Presley se ficcionaliza, crea un personaje que es el que cuenta la historia, que es un niño. Luego, en los relatos enmarcados, hay un narrador ahí en tercera que conoce lo que piensan los personajes, eso, incluso lo que están pensando. ¿Cómo se llama ese narrador que sabe absolutamente todo, que es como un dios que ve todo desde arriba? El Omnisciente. Claro, ahí hay un narrador omnisciente. ¿Cuál es el juego y cuál es el engaño en los cuentos de mi tío? Que después nos enteramos que en realidad el que estaba contando todas esas historias es el tío Montag. Entonces pareciera al final que es como una especie de narrador testigo, pero las características reales de ese narrador es la omnisciencia, es un narrador omnisciente, aunque haya ahí un invento en la trama, una ficcionalización que nos dice que él ha sido testigo de eso, no es así. Las características, la tercera persona, la vista desde arriba, el saber qué piensan y qué sienten los personajes, es característica de omnisciencia. En este caso, nosotros vamos a tener que este narrador, que es una ficcionalización de Art Spiegelman, está narrando en primera persona, dice, yo voy a la casa de mi papá, tal cosa y tal otra, pero la historia es la de él. ¿Está contando su propia historia o está contando otra historia? Está contando la de su padre. Está contando la de su padre. Entonces, en este caso, ese narrador, aunque esté en primera, ¿qué es? ¿Es protagonista? No. Testigo. Es testigo. Exacto. Muy bien, pero qué, hoy están, pero re chispas. Bueno, antes de seguir con Maus, yo quería mostrarles, tenía que empezar a hablar del género y ya me fui por las ramas. Vieron que les puse ahí en el posteo que Maus es una novela gráfica. Y también, Pero tiene partes góticas también, profe, de fantasía y todo eso. ¿cómo, Lore, que no te escuché? Disculpe, tiene también partes como lo que se ve en el libro, todavía no lo empiezo a leer, pero se ve como partes oscuras, como partes góticas y partes, digo, emocionalmente oscuras, como veníamos, y de fantasía también, me parece. Más o menos, a ver, Percepción del libro. está interesante lo que estás planteando, pero no es gótico. ¿Por qué? Porque el gótico es ficcional y acá estamos narrando una historia verdadera. Ahora, esa historia verdadera es tan densa, tan aterradora, tan terrible, que Spiegelman utiliza para contarla determinados procedimientos artísticos, gráficos y visuales que tienen una semejanza, un parecido con el gótico, en el sentido de que el gótico estaba muy vinculado al desborde espiritual de los protagonistas o de los personajes. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos hablado? Que el espacio tenía todo que ver con el alma atormentada. ¿Eso lo recuerdan? Sí, profe. Bien, bueno, por eso les hice buscar lo del expresionismo. El gótico se da en el siglo XIX, tiene su auge en la época victoriana o un poquito antes,
Pero luego pasan un montón de cosas, porque el siglo XIX es la época de la revolución industrial. Al auge económico en general viene en paralelo el auge cultural, hay dinero, entonces se producen más cosas culturalmente. En esta época de fines del siglo XIX y principios del siglo XX hay una explosión, una efervescencia cultural, además de muchas variables políticas. En Alemania, a fines del XIX y principios del XX, sobre todo principios del XX, se produce un movimiento artístico que se llama expresionismo, que se caracteriza por líneas muy duras, muy marcadas. Desde el dibujo, desde el trazo, hay una violencia enorme que está latente en esas pinturas, en esas imágenes. Y en cuanto a los textos expresionistas se caracterizan por tener contrastes muy marcados. Y esos contrastes, sí. ¿Ahí está lo del Renacimiento? No, el Renacimiento lo dejamos en 1400, estamos en 1920 más o menos. Después, fíjense, busquen expresionismo. Entonces, ¿qué hace Spiegelman? Decide contar su historia desde lo visual, tomando estas características estéticas. El trazo negro, muy fuerte y muy duro, porque a través del trazo, al igual que en el libro álbum, también va a contar la historia. No es solo el texto, sino que además es el lenguaje visual lo que nos transmite esa historia que estamos leyendo. Entonces son esos trazos con mucho negro. Bueno, fíjense cualquier página, hay muchísimo negro y da, fíjense una sensación de opresión, de encierro, de desgracia. Todo eso lo va logrando, fíjense acá, bueno, las típicas viñetas del cómic para los gritos, eso en punta. Bueno, vayan viendo ustedes todo eso mientras lo van leyendo. Y cómo va siendo también el contraste temporal entre esta historia que cuenta de los años 30 y 40 y su papá andando en la bici en su casa de Estados Unidos en los años, no sé, creo que es en el 70 por ahí, 60, 70. Entonces vayan viendo todas esas variables. Bien, otros libros que parecen cómics, que parecen novela gráfica, pero que no son. ¿En qué está escrito esto? En chino. Chino. Asiático. Asiático, no es chino, es japonés. ¿Y saben qué es esto? Miren las caritas. Creo que... ¿Cómo se llama? Anime. Ah, bueno, bien, anime va por ahí. El anime es audiovisual, esto es un manga. Los mangas son las historietas o las novelas, no es una novela gráfica, pero es el tipo de narrativa visual que tienen en Japón. Y se lee de atrás para adelante, tiene otro sentido de lectura. Eso es verdad, se lee al revés. En la escuela teníamos uno que un compañero no sabía por dónde empezarlo a leer porque se había confundido y se empezaba... Claro, no entendía nada. Claro, fíjense, miren, esto que yo les estoy mostrando es la parte de atrás del libro, pero se empieza por ahí, porque lo que da a mí, que sería la portada, es el índice. ¿Ven? Entonces se empieza de atrás para adelante y esta es la primera página, que es la última. Este es un manga muy, muy súper famoso que se llama Ghost in the Shell. Capaz que lo han escuchado. Y se lee también en el sentido inverso que leemos nosotros, de acá hacia acá. Nosotros leemos de acá hacia acá. Bien, entonces, lo que vamos a ver hoy en cuanto a teoría es qué es una novela gráfica y cuál es la diferencia con el cómic. Y además, ver algunas de las novelas gráficas más importantes de los últimos años, que seguramente conocen un montón porque se han llevado al cine, muchísimas. Por ejemplo, 300. ¿Han visto la peli 300? La de los griegos contra los persas. Sí, profe. Sí, bueno, sí, profe. Esa es una novela gráfica muy famosa.
V de Vendetta, ¿la vieron? Sí, Oh, también. sí, está buena. también. Bueno, esa es otra. Ya van a ver, les voy a dejar una lista con las más importantes. Probablemente en la secundaria leyeron El Eternauta. ¿Te suena? No. Sí, yo sí lo leí. A mí Bien, me bueno, suena, pero creo que no lo alcanzamos a leer. esa es otra que es fundamental porque es argentina y es como una precursora del género. Bien, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la diferencia entre una novela gráfica y un cómic? Piensen, por ejemplo, en Mafalda, qué sé yo, o en algo en los que salen en los diarios. Son más cortos, Son más hay más cortos. detalles. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre cuento y novela? Que es lo que nosotros vimos. Más que la novela es más larga y el cuento es algo más corto, Bien, eso más es sintetizado. lo básico. Pero Además, los cuentos no están divididos en capítulos. También es algo muy bien, similar. Partes también son diferentes la entre... novela tiene capítulos y el cuento no. Bien, pero en cuanto a la construcción del mundo, el La novela, cuento, sí, la novela tiene más detalles. muchísimos detalles. La novela construye un mundo entero. Recuerden el país de Ingari, recuerden el reino de Ingari, recuerden todas esas puertas a las que se abría el castillo, que nos pudimos imaginar todo eso, porque hay un universo ahí, y hay un montón de personajes a los que les suceden cosas, además de la protagonista. Ahora, piensen en un cuento cualquiera, el que quieran, el del espejo, en Tío Montas. ¿Hay un universo ahí? No, es el mundo real. No, hay un mundo narrativo creado, no era el mundo real, era un mundo narrativo, pero que se nos dicen de ese mundo los elementos fundamentales para comprender la acción. No hay nada más, no tenemos descripción de cómo eran las calles de ese pueblo, no sabemos cómo era el frente de esa casa, cómo eran los abuelos de las chicas. Todo eso en un cuento no está, porque en el cuento lo que importa es el hecho puntual que se va a narrar. Y de esa manera tiene más efecto. A nosotros, por ejemplo, en el del espiritismo, no nos importan quiénes eran los parientes de la gente que fue a la sesión de espiritismo o qué problemas iban a consultar, o con qué muertos se querían relacionar, sino que nos importa el hecho puntual de que esa chica estaba ahí en ese momento haciendo eso hasta que encontró la no puerta, nada más. Entonces, esa sería la misma diferencia que encontramos entre un cómic y una novela gráfica. En el cómic tenemos algo pequeño, donde se relata una acción que produce determinado efecto y se cierra ahí. En cambio, en la novela gráfica tenemos un mundo completo donde hay muchos personajes que se van relacionando entre sí y puede haber un desarrollo temporal extenso, que es lo que va a pasar en Maus. Vamos a tener por lo menos 10 años que dura la guerra, la situación de que él conoce a Anya, la mamá, hasta que termina la guerra y se pueden ir, y después vamos a tener todo ese enorme salto temporal del presente de la historia, que es en los años 70. ¿Bien? Entonces hay un mundo enorme. Por otra parte, en las historietas, muchas, cuando tienen éxito, por ejemplo las de superhéroes, se recicla, o sea, hay un superhéroe con características identificables como Superman, por ejemplo, que siempre está salvando al mundo. Y todos los capítulos tienen la misma estructura narrativa. Un villano que amenaza el mundo y tiene que ir ese superhéroe a salvarlo. Aunque haya 10.000 capítulos sobre eso, ese superhéroe no envejecen los que están alrededor, no pasa el tiempo. Es un poco como lo de Mafalda, que podemos leer siempre las historietas y Felipe va a tener siempre la misma edad, Mafalda también, el hermanito va a ser siempre chiquito, porque no hay una lógica temporal ahí. Todo empieza y termina en esa historia pequeñita que cuenta ese capítulo. ¿Se dan cuenta, chicas?
Hola. Entonces, profe, en la novela gráfica sí hay lógica temporal. Claro, ¿Siempre sí. o no? Sí, siempre van a encontrar. Y además, en general, en la novela gráfica se cierra la historia. Es difícil que haya una continuidad. Es un mundo pensado y cerrado en sí mismo, como cuando leemos una novela. Puede haber algo como tipo saga, pero en general no es lo que se da. Algunas novelas gráficas modernas, yo les quería dar Lock and Key. No sé si han visto esa serie en Netflix. ¿Les suena? Lock and Key. Se la describo acá en el chat. Loque. La casa de las llaves. Exacto. ¿La han visto? Sí, yo la vi. ¿Y Sí, te gustó? entera. Me encantó. Me A mí quedé con también. ganas. ¿Viste? Esperando la segunda temporada. Bueno, se basa en una novela gráfica que es más del género del gore. Hay ¿saben lo que es el gore? No. ¿Te suena? No, Bueno, es una variante del terror donde hay muchísima sangre. Es la típica película del asesino con la motosierra o con el cuchillo y que saltan las tripas para todos lados. Lock and Key es así, es de este género. ¿Y qué pasa? Tiene un montón de fascículos. Es una novela gráfica con todo un mundo, pero tiene como capítulos. En todo esto hay como variaciones, no hay como cosas estancas, pero más o menos, para que ustedes tengan claro de qué se trata, es esto: la novela gráfica es semejante a la novela, y la historieta es semejante a un cuento, algo más pequeñito. Esa sería la gran ciencia del asunto. Bueno, hay un montón de material sobre esto. Yo no les voy a dar demasiada teoría, pero sí me gustaría que leyeran algunas cosas de internet. Entonces lo que voy a hacer es como una curaduría de recursos. Les voy a dejar enumerados las páginas que quiero que lean, que son sobre novela gráfica y sobre todo sobre Maus, para entender un poco mejor por qué Maus es un producto cultural tan importante. Fíjense hasta qué punto es tan importante que dio origen o dio nombre a un nuevo género. Hasta antes de esto nadie hablaba de novela gráfica, a partir de esto se empieza a hablar. Y encima gana el premio más importante de literatura de Estados Unidos. Antes, durante muchísimos años, se consideró literatura a la alta cultura, o sea, lo que publicaban las grandes editoriales y que tenía determinado formato y que solamente leía un grupo muy reducido de gente que tenía por ahí determinadas herramientas culturales para leerlo. Esto es re masivo, la historieta es lo más masivo que podemos encontrar. Entonces también el hecho de que le dieran un premio implicó un reconocimiento a la cultura popular. Esto de estas obras que generan la pasión, que generan que haya un montón de fans. Por ejemplo, bueno, Harry Potter es el prototipo de obra de la cultura popular, que mucha gente la combate. Piensa que eso no hay que darlo en la escuela o que no es una gran literatura. Entonces hay toda una discusión teórica ahí atrás que resulta muy interesante, para que piensen ustedes como lectoras, pero también para que piensen como futuras docentes, cuál es el posicionamiento que ustedes van a tener con respecto a esto. Si lo que van a hacer es ofrecerle a sus alumnos solamente lo que está considerado alta literatura, que ustedes lo han vivido en la escuela secundaria, porque seguramente han tenido que leer las obras como canónicas, han tenido que leer a Martín Fierro, que está buenísimo que lo lean porque es parte de la cultura general. Pero también existe la posibilidad de darles cosas que los enganchen como lectores. Y si los enganchamos como lectores, vamos a quizás lograr
que empiecen a hacer un caminito solos de buscar libros que les gusten y empezar a leer lo que quieran. Profe, perdón que la moleste. Yo, la verdad que al principio, en tercero, ninguno de los, bueno, algunos compañeros no les gustaba leer. Y bueno, y la profesora eligió un libro que se llamaba La Nona. No sé, seguramente lo ha leído. Una obra de teatro. Y, claro, y a todos nos gustó y bueno, hasta había clases en donde nos colocaba un personaje cada uno y iba leyendo así en grupo, que sería en clase. Así que a muchos le pintaba porque podían imitar a veces a la nona o al nieto o a la nieta. Entonces era como algo que nos enganchó a muchos a la lectura, a gustar y a todas esas cosas. Así que bueno, la profe ya sabía de qué tipo de lectura nos gustaba. Y además porque es muy irreverente, entonces hay cosas ahí que no son como políticamente correctas en la nona y es muy graciosa. Sí, No, aparte con la literatura está buena relacionarla con el teatro, donde los chicos se puedan expresar y expresar lo que están leyendo, la literatura, que vayan las dos de la mano, digamos. Bueno, por eso el teatro es literatura, es un texto literario, pero por eso está bueno empezar a introducir otros géneros también, que también son literarios y que muchas veces han quedado afuera. Entonces esto de las historietas, de, bueno, hacer teatro leído, los podcasts, los audiolibros, no sé, hay infinidad de cosas. Pero el tema es que nosotros empecemos también, que ustedes empiecen a recorrer ese camino lector y vean qué les gusta, qué les interesa. Las que vieron La Casa de las Llaves traten de relacionarlo con esto, a ver en qué medida encuentran elementos similares. Y la que quiera se lo paso, porque lo tengo también en novela gráfica. Pero bueno, eso, ustedes empezar a formarse como lectoras, porque una cosa es que yo les dé los libros, y ustedes les pueden gustar o no, porque es mi selección y es mi gusto, pero esta materia se termina el mes que viene, y después el año que viene tienen una materia conmigo desde agosto hasta noviembre, y eso es toda la literatura que van a ver. Y después van a tener que ir a elegir ustedes. Profe, entonces la de usted es cuatrimestral. Es cuatrimestral. Así que imagínense, ¿no? Imagínense qué responsabilidad que van a tener de tener que elegir libros para sus alumnos y que les gusten y ponerle toda la onda. Bueno, a mí la verdad me gusta leer, así que en eso no hay problema. Porque, bueno, una profe nos dijo antes que cuando uno lee un libro le da vida, porque a veces están como muertos en un aparador sin que nadie los lea, entonces uno al leerlo le da vida. Así que, bueno, por eso también fue algo lindo. Eso también, gracias por hacerme acordar, les tenía que comentar. Está buenísimo lo que dice la Macarena. Cuando nosotros vimos el libro álbum, ¿se acuerdan que dijimos que hay dos lenguajes que se complementan? Pero hay muchos agujeros entre medio, o sea, como lo visual no dice exactamente lo mismo que el texto, hay un montón de cosas que están no dichas. Esas cosas no dichas debe reponerlas el lector. Por eso se dice que la literatura siempre es una obra abierta, sin terminar, porque el que la termina es el lector cuando otorga sentido, cuando construye el sentido del texto. Por eso, cada lector va a construir un sentido distinto, porque va a tener que ver con su caja de herramientas, con sus lecturas previas, con sus vivencias, con sus experiencias. Por eso los libros nos tocan de distinta manera. Ahora, ¿qué pasa? En los trabajos que ustedes han hecho sobre los misterios del señor Burdick, están muy bien. Siempre tiene que haber una leve distancia entre la imagen y el texto. Ahora, si esa distancia es demasiado grande, el texto, esa composición, se empieza a volver muy oscura. Muy oscura quiere decir como impenetrable. Al lector le empieza a costar otorgarle sentido, porque no puede unir las dos cosas, no puede vincularlas y no puede imaginar una historia detrás. Entonces, cuando escribimos, sobre todo este tipo de textos, tenemos que tener en cuenta eso.
que haya una distancia, que la imagen no diga lo mismo que el texto. Esa distancia puede ser por oposición, o sea, pueden decir cosas distintas, puede ser por ambigüedad, que digan algo que es un poquito diferente, o puede ser complementariedad, o sea, que una empiece a decir algo y la otra continúe. Ahora, cuando no hay nada que ver entre las dos, el esfuerzo que tiene que hacer el lector para reponer la información es tan grande que lo va a dejar. Siempre tengan en cuenta eso. Es algo fundamental. Y fíjense también cuando lean ahora Mauss, cómo él va trabajando entonces el diálogo con esas imágenes. Vamos a ver ahora, les voy a poner una serie de tips sobre la novela gráfica para que los hablemos y estemos como de acuerdo en esto del género. Yo lo mismo se los voy a dejar todo después. No sé si alcanzan a ver ahí mi pantalla. Sí, profe, se está abriendo. Ahí está. Profe, se ve. Ahora se ve. Bien. Bueno, entonces, las características de la novela gráfica. Esto que hablamos, una historia cerrada. Piensen en el caso de El castillo ambulante. Bueno, esa historia está cerrada, porque el conflicto principal, que es que Sophie fue hechizada, se resuelve. Entonces esa historia está terminada. Podría tener una continuidad después con los mismos personajes, pero no sería esa misma historia. En el caso de la novela gráfica es igual. También se cuenta una historia con principio y fin. La extensión la elige el autor. Por estas características se distingue de las historietas de cómics tradicionales, como Spider-Man, Batman, Superman. Se relaciona con temáticas adultas. Esto es algo muy importante que no hemos hablado hasta ahora. En general el cómic se pensaba como para niños o para jóvenes. En la novela gráfica se pueden trabajar temáticas mucho más serias, como es el caso de Mauss. Tiene connotaciones más serias y profundas, tiene mayores aspiraciones a las de un cómic, mayores aspiraciones de sentido y estéticas. Y también hay razones de marketing para ofrecer al lector una obra de calidad superior. En general, las novelas gráficas suelen ser libros costosos porque la impresión a color es costosa, porque vienen con encuadernaciones muy lindas, o sea, a nivel negocio y marketing les funcionan muy bien a las editoriales. Yo voy a tratar de hacer escanear esta, porque me encantaría que la leyeran. Se llama Luis entre fantasmas. La voy a mandar a escanear para dejársela. Es hermosísima, está a color. Profe, sí, yo tengo una duda. Sí. En la novela gráfica Mauss, sí. ¿para cuándo tenemos que leerla? Por si necesitamos trabajar con ella, de acuerdo a lo que usted nos vaya a dar. Bien. El jueves yo les voy a dar una actividad sobre la primera parte. Vieron que está dividida en dos partes. Y la semana que viene vamos a trabajar la segunda. Me interesa que tengan en cuenta algunas cosas, si quieren anotarlas también para hacer el diario de lectura. Que tengan en cuenta, piensen, ¿por qué habrá elegido utilizar estos animales antropomorfos? ¿Saben lo que quiere decir antropomorfo? No, profe. Con forma humana. Antropos es humano. Antropomorfo es con forma humana. ¿Por qué no dibujó personas? ¿Por qué elige los animales? Otra cosa que me gustaría que vieran. Por favor. ¿Qué? La pregunta que hizo, ¿por qué habrá elegido utilizar animales antropomorfos en vez de personas? ¿Ahí escucharon de nuevo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿La pregunta la va a escribir en el grupo o en el grupo? Bueno, sí, después se las escribo, pero si quieren preguntar algo, está bueno que las revisemos para verlo. Después, que busquen, investiguen sobre el expresionismo y fíjense sobre todo en estos carteles separadores
de capítulos, van a ver que todo el afiche, los afiches del expresionismo son así, son muy parecidos. Y todos los afiches de la propaganda nazi son muy parecidos. Entonces, cómo él está trabajando, no solo contando una historia que tiene esa temática, sino trabajándola visualmente para remitir en nosotros hacia esa época. Eso es algo que es re sutil, pero que funciona porque está funcionando. ¿Cómo se llama cuando hacemos asociaciones entre distintos textos? Cuando estamos leyendo algo y decimos, ah, pero esto es muy parecido a tal cosa. ¿Cómo se llamaba eso? Intertexto. Muy bien. Bien, está funcionando como un intertexto visual esto. Vayan anotando esas cosas. Para eso es el diario de lectura. Todo lo que les llame la atención, ustedes lo anotan porque está puesto por algo. Esta novela ha dado lugar a un montón de trabajos de interpretación y de crítica. Ahí les voy a mandar una... Spiegelman, el autor, después de esto sacó un libro que se llama Meta Maus, donde él habla de cómo hizo Maus y de la responsabilidad que implicó escribir sobre este tema para él, que es la historia de sus padres, pero además que tiene una carga social enorme. Bueno, ¿cuáles fueron sus elecciones? ¿Por qué? Todo eso vayan relacionándolo mientras van leyendo. Fíjense cómo va mostrando también las diferencias sociales entre los distintos grupos de judíos. Traten de relacionarlo con la historia que ustedes saben. Si hay algo que no sepan, búsquenlo. ¿Dónde se sitúa la acción? Estamos hablando de Polonia, gran parte va a ser en Auschwitz. ¿Qué pasa en Auschwitz ahora? ¿Cuál fue la recepción que tuvieron los polacos del libro? Porque los muestra como cerdos. Y van a ver ahí cómo aparecen estos polacos. En los capítulos iniciales está la niñera, que es polaca, y le dice, no, pero si ustedes son como mi familia, y después cómo actúan, y por qué. Vayan viendo todas esas tensiones, cómo aparecen en la obra, y vayan pensando de qué manera o sea, nosotros partimos de la base, de la concepción de que la literatura es arte. Entonces hay una pregunta, que es casi una pregunta filosófica, que no solo nos la hacemos nosotros, sino que se la han hecho un montón de artistas en la historia de la humanidad, que es, si el arte es belleza, se puede, es legítimo, es posible hacer belleza del horror. Entonces, esa es la pregunta base de esto. ¿Se puede hacer belleza hablando de Auschwitz? Bueno, se los dejo así, como una bomba tirada ahí para que ustedes lo piensen. No es una discusión que no está cerrada, son como de los grandes temas en la historia del arte, esto, de si es posible hacer algo hermoso del espanto. Y a la vez también está lo otro, si no hablamos de esto, se va a olvidar. Entonces debemos hablar. Bueno, profe, a mí me pasó ayer que venía en el micro y como se me descargó el archivo, quise chusmear un poquito. Y bueno, y resulta que en un ratito, antes de llegar a Costa, por ahí, ya me había leído como 20 páginas, y eso en un ratito. Así que es bastante interesante cómo se da el desarrollo, la narrativa y todo del libro. Está buenísimo. Sí, bueno, y por eso me muy puse a lindo. investigar. Bueno, traten de vivirlo el libro, de pensarlo. Yo sé que es algo nuevo. Después de esto vamos a leer Operación Masacre. ¿Les suena ese título? No, profe. ¿No? Bueno, Operación Masacre es una novela de no ficción de Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh fue un periodista argentino, desaparecido,
por la dictadura del 76, que él escribe en esa novela la historia de los fusilamientos de José León Suárez, que es una localidad de Buenos Aires. Y lo escribe porque era muy buen escritor, con una belleza trágica, tremenda, algo que de otra manera se hubiera olvidado. Y es que es parte de nuestra historia. Pero son textos que son muy conmovedores porque la literatura se sostiene en el pacto de ficción. Eso anótenlo, que es algo fundamental. Nosotros cuando leemos un texto, es la actividad que tenemos los adultos más cercana al juego. Nosotros para leer un texto tenemos que en ese momento suspender todos nuestros reparos y creer en lo que ese texto nos dice, porque de otra manera vamos a decir esto es fantasía, no sé. Nosotros debemos, cuando empezamos a leer El Castillo Ambulante, cuando empezamos a ver Harry Potter, debemos creer que en ese mundo la magia existe. Porque si no creemos en eso, el libro no va a funcionar. Y eso es muy cercano al juego. Entonces, ¿cómo jugar cuando estamos sabiendo que eso es verdad y que es el horror? Entonces, piénsenlo, vayan masticándolo, fíjense cómo se sienten con respecto a los textos, si se pueden despegar de esta idea de verdad, este texto ya no es verosímil, o sea, no es que sea parecido a la verdad como es la literatura, sino que es verdad. Entonces, ¿cómo va funcionando eso en ustedes también? Bueno, eso es todo. No sé si quieren hacer alguna pregunta o revisar algo de lo que hemos hablado. Esta clase fue más rara porque no hay tanto orden. Sí. Sí. Yo quería hacerle una duda. Entonces, lo que nosotros podemos hacer por cuenta propia sería investigar lo que es una novela gráfica, todo lo de sus partes, lo que es el expresionismo, lo que se puso, lo del Pulitzer, sobre este autor, para a la hora de leer la novela gráfica Maus, tener una idea más cercana y más realista sobre lo que el autor nos ha querido transmitir realmente, todo lo que está escrito, graficado. ¿Eso nos sugeriría? Primero, yo les sugiero que primero lean los textos siempre y que se fijen qué sienten ustedes, porque la experiencia como lectoras es lo más importante que tenemos. Después de eso viene la mirada crítica. Ustedes van a ser docentes y van a ser profesionales de esto. Capaz que después les interesa la matemática y se dedican a ser docentes del área de matemática, qué sé yo. Pero van a tener que hacer un trabajo crítico sobre los textos cuando tengan que enseñarlos. Pero ese trabajo siempre es posterior. Lo primero que hay es la contemplación estética. A ustedes no les sirve de nada que yo les explique cómo se hizo la Mona Lisa. Lo que les sirve es verla y saber qué sienten ustedes con respecto a eso. Después, si yo les puedo explicar que Leonardo, que Pin, que Pan, eso los va a enriquecer. Pero la experiencia estética, cómo los golpea, cómo les da en el centro de algo, eso es lo fundamental. Porque si ustedes lo sienten, si ustedes sienten que ese texto las conmovió, van a poder transmitir esa conmoción cuando estén enseñando. Y eso es lo más importante. Si yo les digo, sí, bueno, léala porque está un poco buena, te va a gustar, no las engancho ni ahí, yo les tengo que vender el libro, les tengo que decir que les va a encantar, que se van a fascinar, que les va a volar la cabeza. Pero para eso me tiene que haber volado la cabeza a mí primero. Y encima es cierto, yo ahorré un montón para comprarme este libro, pues son caros, pero me lo quería comprar porque este libro me dejó recontra choqueada. Es verdad. Profe, sí. Lo que le quería decir era que me ha pasado ya creo que hemos leído los cuentos de Tío Montag y los misterios del señor no me sale el apellido. Burdick. Sí, bueno, me ha costado identificar cuál sería, si está en primera persona, eso es lo que me cuesta identificarlo, por eso yo le preguntaba en ese sentido. Bueno, pero
me haces las preguntas. Miren, cuando ustedes estén en este lugar donde estoy yo y vean las producciones de sus alumnos, van a ver todas las cosas que ustedes pueden ver de sus alumnos a partir de lo que escriben, pero que no tienen que ver con lo que escriben, sino que tienen que ver con sus personalidades. Uno empieza a conocerlos a cada uno por las cosas que dicen, que no tienen que ver, o sea, ustedes no me dicen, sí, porque a mí tal cosa, pero yo me doy cuenta. Y, por ejemplo, Mariela, vos soltate, que no te preocupe que esté bien o que esté mal, soltate, dejá, escribí lo que te salga, que va a estar bien. No seas tan contenida, tan preocupada por si está bien o si está mal, porque va a estar bien, pero sé libre. Bueno, voy a tomar la sugerencia, profe. Claro. Bueno, en general es muy lindo lo que están haciendo. No sé si ustedes se leen, pero están logrando cosas muy hermosas. Entonces confíen en eso, confíen en sus procesos lectores y traten de ir sacando determinadas conclusiones, como lo que estamos tratando de hacer ahora. Nosotros venimos a ver novela gráfica después de haber visto el libro álbum, entonces vamos relacionando cosas. Por eso no es tanta la teoría, porque no hay mucho más que decir que lo que hemos dicho, que es como una novela y que además tiene los elementos del libro álbum donde confluyen los dos lenguajes. Nada más. Ahora, confíen en lo que ustedes sienten. Profe, le quería hacer una consulta sobre cómo hacer el libro de lectura, el diario de lectura, porque, bueno, sé que vamos a leerlo en 2 veces, o sea, la primera parte y la segunda parte, así que si podría explicar eso, porque, bueno, una compañera que no puede conectarse me preguntó si le puede hacer la consulta. Sí, miren, sigan, una de las posibilidades es seguir a un personaje, ver qué pasa con ese personaje. O por ejemplo, como les digo, el personaje de Anya es súper interesante, todavía no aparece, pero es la que no puede soportar el horror. O por ejemplo, seguir la relación entre el padre y el hijo, cómo se va desarrollando. Porque más allá de que nos esté contando una historia real, hay un proceso de ficcionalización. Si no, Spiegelman hubiera elegido contar la historia, decir, bueno, en el 49, tal cosa, y él no elige eso. Él pone un montón de otros elementos. Entonces, ir afinando las capacidades lectoras implican también esto, empezar a leer un libro e identificar qué nos resulta interesante a nosotros. ¿Por qué? Porque cada libro las va a tocar de manera diferente en relación a sus experiencias vitales. Por ejemplo, a mí que tengo una hija adolescente ahora, me toca todo lo que tiene que ver con los desencuentros entre las madres y los hijos. Pero probablemente a ustedes no les toque más eso, no las conmueva eso. Entonces cada una debe elegir su propio camino de lectura, que va a estar relacionado con sus vivencias personales. Tienen libertad para hacerlo. ¿Están? Sí, profe. Bueno, ¿les quedó claro? Ahora, si se copan con la historia y quieren empezar a investigar sobre historia, también va a estar bien. Elijan una cosa y síganla. Sigan al conejo de Alicia. Profe, Bueno, profe. sobre esa historia, sobre Alicia, el País de las Maravillas, ¿qué es lo que sería ¿cómo se dice? ¿Un cuento maravilloso o una historia maravillosa? Es una novela, y sí, claro, es de fantasía y es maravillosa. Más que maravillosa, es como una novela de fantasía, como lo que hemos visto. Ella atraviesa el portal y entra a otra realidad. Claro, porque a mí cuando habló de que atraviesan los personajes, atraviesan un portal, se me ocurrió ese cuento, se me vino a la cabeza porque es algo que de hace mucho lo conozco, igual que muchas personas, entonces como que es algo bastante normal. Bueno, sí, es una estructura literaria clásica. Fíjense, chicas, una cosa que a mí me resulta interesante de este libro de Mauss es cómo las personas nos vamos acostumbrando
paulatinamente y vamos aceptando de a poquito el horror. Por ejemplo, yo lo relaciono con esto de la pandemia. Nosotros, si nos decían hace 2 años que íbamos a tener que estar encerrados porque había un bicho mortal dando vueltas, hubiéramos pensado que era ficción. Y resulta que nos tocó. Y al principio estábamos re temerosos y después como que lo fuimos aceptando. Como si la aceptación fuera una estrategia de supervivencia. Fíjense, acá en la novela va a suceder eso, que cada vez les imponen condiciones más horrorosas a los judíos y ellos las van aceptando y van tratando de acomodarse y de hacer lo que pueden para sobrevivir. Pero no se les ocurre irse, no se les ocurre rebelarse. Y yo pienso eso, que cómo las personas tenemos una enormísima capacidad de adaptación, incluso para lo que pensábamos que iba a ser insoportable, que no lo íbamos a poder tolerar, terminamos tolerándolo porque tiene que ver quizás con el instinto de supervivencia, no lo sé. Todas esas cosas están acá y están para pensar. Entonces, bueno, vean qué les pasa a ustedes con esto cuando lo lean. Es un texto muy poderoso y bueno, eso, vean qué sienten. Todas las relaciones que puedan hacer, alguien decía de la vida es bella, todo eso también lo pueden ir anotando, puede ser un camino de análisis. Pero bueno, es un tema difícil y vamos a seguir hablándolo. Traten de tener algo más o menos preparado en su diario de lectura para cuando nos juntemos otra vez el lunes en el Meet a conversar. Mientras yo les voy a dejar todos estos otros materiales en el grupo de Facebook para que ustedes puedan ir como completando este sentido, esta construcción de sentido. Es el texto más complejo al que nos hemos enfrentado hasta ahora, es el más difícil, por toda esta carga que tiene de humana, y además a nivel artístico está muy bien logrado. Entonces, vayan tranquilas y traten de disfrutarlo. Cualquier cosa me pregunto. ¿Les parece? Sí, profe, muchas Sí, profe, Bueno, me parece bien. Muchísimas gracias. traten de disfrutar y siéntanse libres de decir lo que piensan, si para eso estamos acá. Ya les he dicho, ser la profe de lengua, la seño de lengua es un perno, pero ser la seño de literatura está bien porque todo lo que digan va a estar bien. Así que siempre van a ser las buenas y las blancanieves. Yo no les voy a censurar nada de lo que digan. Así que ustedes, tranquilas, relajadas y tratando de sentir los textos y de hacer ese camino de formación. Piensen este espacio como un espacio de formación cultural, más que una nota. Ustedes se están formando para ampliar su cabeza. Eso es lo que yo quiero. Así que relajen y sean felices con los textos que leemos. Bueno, nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Después díganme, y no se estresen, no me pongan nada. Gracias, profe. Que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias.